Estudio Elefante, la fuerza detrás de las grandes ideas. Nos acompaña en este momento Pedro Fernando Garzón. Él es subdirector nacional de desarrollo curricular de la Fundación del Área Andina. Pedro nos compartirá las experiencias de construir instrumentos y mecanismos que permitan evaluar el nivel y el desarrollo de las competencias institucionales. Bueno, Perfecto. muy buenos días, José. Un saludo muy especial a todo el equipo de Estudio Elefante en su aniversario y también un saludo muy Gracias. especial para todos nuestros panelistas y asistentes. Para nosotros es un enorme honor estar acá. Felicitamos este tipo de espacios donde podemos encontrarnos academia, sector empresa, ciudadanía, más en estos tiempos a veces que son un poco de polarización. La educación sigue siendo la ventana de esperanza para poder formar mejores seres humanos y tener un futuro para nuestra sociedad. Nosotros queremos hablarles en los próximos 15 o 20 minutos acerca de una relación muy importante que es la que podemos trazar entre el currículo y la evaluación y el papel que puede llegar a tener la evaluación en el fortalecimiento, mejoramiento de los procesos. Y queremos contarles cuál ha sido nuestra experiencia al respecto y cómo ha sido ese proceso que hemos trabajado articuladamente con Estudio Elefante para desarrollar un proceso evaluativo de nuestro sello institucional. Queremos iniciar mostrándoles una imagen. Les pedimos que veamos esta imagen un momento y en el chat algunos de ustedes, los que quieran participar, nos cuenten qué creen que está pasando allí, en esta imagen. De pronto algunos o algunas ya la han visto en algún lado. Cuéntenos qué creen que está sucediendo allí, qué observan estas personas, qué hacen en ese edificio. Cuéntenos. No seamos tímidos, no hemos sido tímidos en ningún momento. Ok. Personas que intentan entrar a clase, por ejemplo. Acá José nos dice eso. Personas que están intentando entrar a clase. Sí. Cooperación desestructurada y riesgosa, nos está diciendo Patricia Carr. Muy posiblemente, Patricia, ya lo vamos a ver. Bastante riesgosa, de hecho. No sé, Ujú. alguien más que nos quiera decir de pronto qué vemos acá. Eh, Personas ra- buscando sonrientes. exactamente. Algunos ascendiendo y tratando de entrar. Es- Perfecto. Ujú. Bueno, vamos a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Efectivamente, el acceso es 50-50. Ustedes tienen razón eh, intentando entrar a un concierto de música electrónica. ¿Qué está sucediendo acá? Esto es una imagen tomada de un estado de la India que se llama Bihar, por allá en 2015, que salió en varios medios. Lo que está sucediendo allí es una presentación del examen de estado. Es algo análogo pues al examen que tenemos nosotros, el Saber 11. En este caso es un examen que le realizan a los chicos que egresan de la educación media, pero tiene una connotación muy especial por la misma cultura y naturaleza social que tiene la India. Casi que ese examen se vuelve el examen decisivo para el futuro de un joven, porque si no hay un buen resultado, los chicos no van a poder ir a la universidad. Acá no es de elección de que si yo tengo dinero, pues voy a una privada o que si hago un examen para ingresar a una universidad específica estatal, lo hago y puedo ingresar. Este examen es un examen que define literalmente el futuro de las personas, de los jóvenes. Y lo que estamos viendo ahí son familiares de los chicos que están presentando el examen en ese edificio, que ante el desespero mismo de lo que está pasando y de lo que se está jugando, intentan soplarle o ayudarle a los estudiantes a contestar ese examen. Entonces había una preocupación porque fue un examen que particularmente generó pues riesgos de fraude, y la preocupación era, bueno, estamos hablando de más de 500.000 personas que en diferentes lugares estaban tratando de ayudar o a copiar a esos 14.000 estudiantes que estaban presentando el examen. Esta es una faceta que tiene la evaluación, no solo en la India, en Colombia, en muchos lugares, donde la evaluación se puede convertir en un instrumento de clasificación punitivo, que lo sabemos, y es una de las posibles caras de la evaluación. Pero todos sabemos
que hay otras posibilidades y otras caras de esa evaluación cuando hacemos una apuesta por lo que podría ser una evaluación formativa, una evaluación que nos guíe, nos ilumine el camino para mejorar y no esta evaluación, digamos, que es punitiva, que clasifica solamente o se limita a eso. Hoy queremos hablarles de eso. Vamos a la siguiente, José, por favor. Y hablamos de la evaluación también en un mundo que está cambiando. Acá vemos, ustedes ya lo habrán visto muchas veces, pero ¿cuáles son esas habilidades que el Foro Económico Mundial proyecta hacia el 2030, que podrían ser habilidades que van a marcar el derrotero precisamente de estos jóvenes de la India, de Colombia y de cualquier lugar del mundo? Si observamos, pues obviamente la inteligencia artificial ahorita se está posicionando, el tema de redes y ciberseguridad, el pensamiento creativo, el liderazgo de influencia social, son habilidades que son transversales o que deberían ser transversales a la formación en cualquier programa, por ejemplo, de formación profesional, articuladas o complementarias a las competencias que manejamos ya disciplinares o profesionales. Pero estas van a ser muy especiales porque ¿qué vamos a necesitar? Que nuestros jóvenes, nuestros egresados, manejen habilidades que les permitan desempeñarse en un mundo laboral que va a ser cada vez más competitivo y que les va a pedir más de sí mismos, no solo el conocimiento profesional, sino un pensamiento crítico, un pensamiento creativo que les permita desempeñarse. Y hoy queremos hablarles al respecto en estos tres momentos, pues contarles cómo lo trabajamos nosotros en Ariandina. Vamos a la siguiente, allí. Hablarles de cómo lo trabajamos, eh, contarles, pues quienes no nos conocen, Ariandina es una fundación universitaria de carácter no oficial, fundada en 1983. Contarles que somos multicampus, tenemos sedes seccionales en Bogotá, Valledupar y Pereira, y renovamos nuestra acreditación de alta calidad el año pasado. El pensamiento fundacional de Ariandina siempre ha sido un pensamiento muy en la línea de lo social. Somos una institución de acceso. Tratamos de no cerrarle la puerta a nadie, todos son bienvenidos. Eso representa un gran reto porque cuando tú tienes una población que no es, digamos, clasificada precisamente con un examen, sino que abre la puerta a todo mundo, eso implica precisamente que tengamos el desafío de acompañar a los jóvenes en todo ese proceso formativo y apoyarlos en que ellos puedan llegar a ser mejores seres humanos, mejores personas, que puedan aprender más. Y nuestro sello transformador, así le denominamos, es esa impronta institucional que nos guía en ese camino. Entonces queremos contarles pues cómo trabajamos el sello, luego cómo lo empezamos a evaluar y cuál ha sido esa transición. En una frase muy concreta, pues el sello para nosotros es como esa promesa institucional que convierte otro concepto que para nosotros es muy importante, que es el de humanismo digital, en unas competencias que podamos de verdad evaluar, observar y en unas experiencias formativas que podamos evidenciar a través del aprendizaje. Vamos a la siguiente. Ese sello para nosotros nació hace casi 10 años, en el 2018. Se construyó de una manera participativa con todos los actores de la institución. Y básicamente lo que buscaba era muy en la línea de ese pensamiento fundacional y nuestro modelo pedagógico, que es un modelo crítico, pues pensar o diseñar esa identidad institucional, eso que nos hace diferentes a otros, que sería parte de ese sello, una apuesta formativa, pues que estuviera orientada en competencias, en un resultado, en unos resultados de aprendizaje que fueran muy en la línea de transformar la vida de nuestros estudiantes, pero también que ellos pudieran ser actores de transformación de su realidad, que eso lo pudiéramos ver en su ejercicio profesional, pero también en su ejercicio ciudadano, ético y su condición humana. Y eso también lo llevamos pues a nuestra cultura universitaria. De hecho, para nosotros un valor fundamental, de pronto quienes nos conocen, es la felicidad. La felicidad es un pilar que tiene Ariandina, tratar de procurar la felicidad de los estudiantes, de nuestros docentes, trabajadores, padres de familia, etcétera. Entonces, esa felicidad está muy en esa línea de formar a nuestros estudiantes de manera integral.
O sea, no solamente lo profesional, sino tiene mucho peso, ya lo vamos a ver curricularmente, la formación transversal. Vamos a la siguiente. Este es otro concepto que es un pilar para nosotros, que es el de humanismo digital muy articulado al sello. Digamos que nosotros no nos cerramos o no cerramos la puerta a temas como la inteligencia artificial o todo lo que está pasando con la tecnología, pero la cogemos desde una visión armonizada de lo humano y del pensamiento crítico. Entonces, tratamos de concebir ese humanismo digital como la manera en que nos articulamos con la tecnología y el conocimiento, pero de una manera crítica, sin negar, digamos, esa ciudadanía global. Y vamos a la siguiente. El sello, cuando se estructuró, se pensó, digamos, para hacerse operativo en todas las funciones misionales de la institución a través de estos 10 nodos, que no los voy a mencionar todos, pero sí para que ustedes los vean. Tratamos que con esos 10 nodos podamos acoger diferentes aspectos de lo que está pasando en el mundo y en nuestra sociedad y que nuestros estudiantes pudieran formarse y desarrollar esos 10 nodos a través de su proceso. Y eso, vamos a la siguiente. Lo trabajamos curricularmente a través del desarrollo de unas competencias. El sello, digamos, se aborda, cómo lo o incorporamos al currículo a través de dos vías. Una de esas primeras vías es una formación a través de un área de transversal que ya vamos a mirar en detalle, que tiene todos los programas de pregrado de la universidad. Es el área, digamos, de formación transversal, donde comparten estudiantes de diferentes programas y es la misma para todos los programas de pregrado de la institución. Entonces, tiene un impacto en términos de formación muy grande, eh, y lo que se desarrolla ahí tiene un alcance grande y vamos a ver por qué. Y otra forma es a través de lo microcurricular. Ya no es área transversal, sino desde el área profesional o desde el área de libre elección. Tratamos que todas las asignaturas de una u otra forma se articulen con esos 10 nodos que acabamos de ver. En ese sentido, los microcurrículos, digamos, de las diferentes asignaturas, nos permiten establecer articulaciones o tributaciones que una asignatura específica de formación, por ejemplo, disciplinar, debe hacer con alguno de los modos. Es decir, cómo mi asignatura, no sé, cálculo diferencial le puede aportar al desarrollo del pensamiento crítico o al humanismo digital. Eso lo establecemos cuando construimos los microcurrículos. Vamos a la siguiente. Y les contamos entonces, este es el área de formación transversal, nosotros la desarrollamos en los primeros 6 semestres de formación de nuestros estudiantes. Cada semestre ellos ven una asignatura de esa área transversal, a esto le llamamos pues el sello transformador en términos curriculares. La primera es la cátedra, una cátedra que tiene muchas instituciones de educación superior, que es la institucional. Para nosotros es la cátedra que se desarrolla en honor a nuestro fundador Pablo Oliveros. Y en esa primera cátedra trabajamos una pincelada de todos los 10 nodos. O sea, ahí de entrada los estudiantes de primer semestre tienen un acercamiento con esos 10 nodos, se empapan de los nodos y empiezan a conocerlos. Pero ya el desarrollo más a profundidad de los 10 nodos se va dando entre el segundo y el sexto semestre. Tenemos en segundo y tercero dos asignaturas, ser y convivir, donde trabajamos unos nodos que están más orientados hacia las ciencias sociales, hacia las humanidades, donde trabajamos aspectos como ese humanismo digital, la ética, el liderazgo, etcétera. En cuarto y quinto entra la Facultad de Ingeniería a liderar dos asignaturas que trabajan nodos más enfocados en temas tecnológicos, en temas de pensamiento crítico y de creatividad. Y cerramos el ciclo en sexto semestre con una asignatura que se llama Espíritu Emprendedor, donde ya trabajamos o tratamos de centrar en el desarrollo, digamos, el emprendimiento y la innovación para nuestros estudiantes. Surgió en su momento una pregunta y era, bueno, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien, que las estrategias didácticas están funcionando, que nuestros estudiantes de verdad están desarrollando esas competencias transversales institucionales? Eso implicaba ir más allá de la evaluación que hacíamos en el aula en estas 6 asignaturas y entonces dijimos, vamos a hacer una evaluación que ya para esta última sección de la presentación vamos a contarles.
Vamos a la siguiente. La primera experiencia que tuvimos de evaluación de esa área transversal de ese sello fue una evaluación cualitativa. Esa evaluación se contempló como una evaluación de autopercepción de los estudiantes. Se desarrollaba una evaluación de input de entrada cuando el estudiante empezaba esa primera cátedra para saber cuál era el estado de desarrollo de sus competencias transversales al iniciar, y cuando finalizaba esa primera asignatura hacíamos una evaluación de un post uno de cómo les había ido, qué tanto se había desarrollado. Luego, a mitad del sello, hacíamos una evaluación de post 2, y cuando terminaban su ciclo formativo, después de estas asignaturas de saber conocer, hacíamos el post 3. Fue interesante la información que nos arrojó, era que íbamos por buen camino, pero el tema es que como era una evaluación de autopercepción, no teníamos unas evidencias, digamos, tangibles o objetivas que nos permitieran de verdad medir con todo el rigor de lo que es un proceso de medición, que efectivamente esas competencias se estuvieran desarrollando. Esta evaluación simplemente nos mostraba cómo un estudiante se percibía a través de ese proceso de formación y cómo sentía él que iba apropiando esas competencias. Surge entonces la necesidad de dar un salto a una evaluación que fuera cuantitativa, a una medición verdaderamente objetiva, y allí inicia un proceso muy bonito que trabajamos con Estudio Elefante, eh, que fue el diseño de un instrumento cuantitativo, que diseñamos precisamente para contar con una evaluación alternativa a esa cualitativa, poder medir con una base de evidencias y tener unas evidencias objetivas y tangibles que nos permitieran incorporar mejoras al currículo. Por ejemplo, logramos hacer ajustes a las estrategias didácticas de esas asignaturas a través, digamos, de lo que estábamos midiendo. También es ver la evaluación como de verdad un medio que nos permite realimentar el currículo, realimentar lo que estamos haciendo a nivel pedagógico y didáctico con una información que fuera mucho más objetiva. Y pues esto nos ponía en una línea verdaderamente para hablar de una mejora continua, siendo una evaluación objetiva y cuantitativa, era una evaluación también, o la vemos como una evaluación formativa, porque los resultados del proceso nos van a permitir mejorar continuamente y mirar cómo estamos haciendo las cosas. Vamos a la siguiente. Estos son resultados generales de ese proceso que hicimos, un proceso que, por cierto, incorporó el trabajo con docentes que daban las asignaturas, con líderes, digamos, de esa área transversal. Estudio Elefante, pues como un actor también principal externo, pudimos hacer trabajos, digamos, de sentarnos a analizar esos nodos, esas competencias, microcurrículos, el resultado de aprendizaje y demás. Hicimos toda la validación del instrumento que se iba a desarrollar, y finalmente esta fue la aplicación piloto que tuvimos con 502 estudiantes que estaban terminando el ciclo formativo, con un alfa de Combrach bastante alto que nos mostró que el instrumento era muy sólido en términos de validez. Y algo interesante, pues nos permitió medir en una escala de 0 a 3 que nuestros estudiantes van por buen camino en la formación de esas competencias en un nivel intermedio. Como siempre hay mucho que mejorar, pero eso nos mostraba de manera objetiva que esas competencias de manera efectiva se están desarrollando. Vamos a la siguiente, ya para terminar. ¿Qué queremos contarles a través de la experiencia que hemos tenido? Que muchos seguramente han hecho experiencias similares. Bueno, que la evaluación, si se aborda de esa manera formativa, va a darnos mucha información valiosa. Siempre será bueno evaluarnos. En términos, digamos, de esta evaluación más objetiva, de esta medición, creo que se ha vuelto como un insumo muy importante, incluso que va a nutrir más nuestros procesos de autoevaluación institucional y de acreditación, que es interesante cómo podemos hacer ajustes a nuestro currículo, a nuestra área transversal sobre estas evidencias que ya son muy objetivas y medibles. Y cuando construimos el instrumento, teniendo en cuenta que sabemos exactamente esos ítems, por ejemplo, a qué competencias corresponden,
podemos hacer ajustes de una manera mucho más sistemática, que es interesante poder complementar evaluaciones como la que hacíamos antes, la de autopercepción con mediciones cuantitativas. Nos da dos miradas sobre los fenómenos, entonces eso también fue muy interesante, pero ver también las coincidencias. Como un instrumento muy objetivo, nos mostraba que estábamos haciendo las cosas bien, que sospechábamos que lo hacíamos bien con el otro instrumento y que podíamos también identificar los nudos donde debíamos hacer ajustes. Entonces ha sido pues una experiencia muy valiosa que queríamos compartirles. Ahora lo que viene es seguir fortaleciendo ese sello, digamos ya con la base de estos datos y desarrollar un proceso que va a ser ahora secuencial y articulado con nuestro sistema de evaluación. Muchísimas gracias. Pedro, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta exposición tan pues detallada, rápida, pero muy detallada de todo ese proceso de cómo ha ido evolucionando el tema del sello transformador en el área andina y cómo esta medición pues ha ayudado a tener eh, unos procesos posteriores que nos están ayudando a mejorar el tema curricular dentro de la universidad. Y los invitamos a hacer preguntas. Aquí ya tenemos en la pantalla el QR para lo que es la parte de de las preguntas. Entonces creo que ya está compartiendo. ¿Ya se ve grande? Creo que sí. Ya se comparte la pantalla. Buenos días. Caracas. Muchas gracias a las personas que están conectadas desde Caracas. Bueno, tenemos varias preguntas. Las tenemos por varios medios. Vamos a empezar con una. Eh, nos dicen, "Gra- gracias por es, pero pensando en el resto pues, de lo que viene y las instituciones que nos están escuchando, si una universidad quisiera replicar este ejercicio de medir su propio sello institucional, ¿por dónde debería empezar? ¿Y qué le dirías a quien piensa que esto es solo un ejercicio de mercadeo y no en realidad una herramienta de gestión real? Bueno, yo creo que cuando hablamos en términos de evaluación, como lo vimos en la primera imagen, hay posibles caminos. La evaluación tiene mucho potencial, puede ser un camino burocrático o simplemente por cumplir con la política o el requisito. Pero si uno abre la puerta de la evaluación como un ejercicio de autorreflexión o de reflexión sobre cómo hacemos las cosas, esto, digamos, nos amplía la mirada. Entonces, lo primero yo creo que es estar en esa disposición, no temerle a la evaluación, correr el riesgo de decir, vamos a revisarnos, a reflexionar cómo hacemos las cosas con una tendencia a una perspectiva de mejoramiento, ya que esa evaluación pueda servir o darnos información para procesos como las acreditaciones y demás, pues es un valor agregado. Pero lo primero, creo, ver la evaluación como ese camino de autorreflexión y de mejoramiento continuo de nuestros procesos. Lo segundo que yo les podría decir es, miremos la evaluación no desde una sola perspectiva, sino ampliemos la mirada. No nos cerremos a una evaluación quanti o quali, sino si lo pensamos como una evaluación formativa verdaderamente, podemos acceder por diferentes caminos a la información. Podemos pensar en evaluaciones como estas de autopercepción, que pueden ser muy subjetivas, que nos dan una información valiosa, pero complementadas con procesos objetivos y cuantitativos, que nos van a dar otro tipo de indicadores, de mediciones y demás. Entonces, creo que ahí es enriquecedor combinar métodos, instrumentos. Y tercero, tener muy claro qué vamos a hacer con los resultados de las evaluaciones. Si la apuesta es formativa, el resultado necesariamente tiene que llevar a un proceso de mejoramiento y de cambio y de transformación. Si no, los datos se quedan muertos al final del proceso. Entonces, ese es un tercer punto, creo que de reflexión, hacer un buen uso de los resultados, de los datos y los resultados de la evaluación. Listo, Pedro. Una pregunta, tenemos un minuto para una pregunta de Carla. Dice Pedro, ¿y cuál es el propósito final de este sello? ¿Tienen pensado ligarlo a un proceso de microcredenciales e insignias digitales para los estudiantes? Muy interesante la pregunta, Carla. Cuando nosotros pensamos el sello, pensamos
prioritariamente en formación integral. O sea, que los estudiantes pudieran a través del área de formación transversal tener una formación integral, sobre todo con un énfasis muy fuerte en el pensamiento crítico. Queríamos que nuestros estudiantes que egresaran desarrollaran, digamos, ese pensamiento crítico de una manera muy acentuada. La primera apuesta entonces es formación integral y como es un área transversal a todos los programas, nos da, digamos, ese potencial de formarlos integralmente. Pero hablando en términos funcionales, el sello nos permite también trabajar en competencias genéricas y transversales que están alineadas con las competencias, por ejemplo, de Saber Pro. Entonces, es la puerta de entrada también a poder trabajar más con los estudiantes competencias que les van a evaluar posteriormente en Saber Pro. Entonces, es un valor agregado, nos ayuda, nos da un alcance mayor para trabajar esas competencias. Efectivamente, no les conté, Carla, pero sí la idea es que vamos a dar unas insignias digitales cuando los estudiantes completen parte del ciclo. Por ejemplo, cuando terminan esa parte del ciclo que trabajan con ciencias sociales y humanas, se les da una insignia y cuando completen la parte del ciclo con ingeniería, la idea es darles otra insignia. Entonces, sí lo hemos pensado. De hecho, ahorita estamos trabajando en eso a nivel curricular, empezar a incorporar esas microcredenciales. Estudio Elefante, la fuerza detrás de las grandes ideas.